Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Esperemos que estén todos bien, cuidándose de los primeros fríos y entreteniéndose lo mejor que pueden en estos días que ya empieza a hacer menos calor, que, que hay que menos tiempo para poder salir y dar una vueltita por allí. Bueno, cuidándose como siempre, ¿verdad? Todos nosotros hasta que pase el vendaval, como dicen. Bueno, eh, vamos a retomar lo que estábamos viendo las semanas anteriores, que es un tema por demás complejo y medio tedioso de alguna forma. Lo que de todas formas es importante señalar que nosotros sabemos lo normal del cristianismo una vez que el cristianismo está asentado como una religión universalista que plantea un determinado mensaje de salvación y de esperanza a la humanidad, ¿verdad? Eso lo tenemos bastante claro, pero lo que estamos viendo ahora es que para llegar a ese punto se necesitó mucho tiempo y muchas idas y venidas para poner las cosas en negro sobre blanco. Lo que estuvimos viendo las semanas anteriores, que fueron los evangelios, tanto los evangelios canónicos como los apócrifos, es en la etapa en que ya desaparecidas la generación contemporánea a Jesús y desapareciendo ya la generación siguiente, es necesario consignar por escrito las enseñanzas y el mensaje de Jesús para que se pudiese difundir a las generaciones siguientes y para que pudiese difundirse en todos los lugares donde la diáspora había arrojado a grupos de judíos y de judeocristianos, ¿verdad? Entonces vimos que para el caso de la religión judía esto sucedió lo mismo. Una vez desaparecido el templo, hubo necesidad de consignar por escrito muchas tradiciones que se cumplían en el culto del templo de Jerusalén, pero que no eran de conocimiento general. O sea que dentro de ese proceso, que es un proceso idéntico para el judaísmo y para el cristianismo, nosotros tenemos que colocar esto que vimos las semanas pasadas, es decir, cómo de un fondo de tradiciones orales van apareciendo poco a poco en ese primer siglo que abre la muerte de Cristo, van apareciendo los escritos, tanto aquellos que la Iglesia va a terminar reconociendo como auténticos portadores de la verdad, como aquellos otros que va a dejar de lado por considerarlos que se apartaban de la verdad. Muy bien. Lo interesante acá es cómo, tomando, haciéndonos cargo, ¿verdad?, de esas inconsistencias que aparecen en los relatos, de esos baches, de esas zonas oscuras, de esas contradicciones internas que tienen los mismos escritos que la Iglesia va a utilizar para transcurrir estas épocas, nosotros nos encontramos con una pregunta que es la que vale en todo este análisis. ¿Cómo es posible que una propuesta religiosa que está basada en bases tan endebles y tan controversiales como estas que estamos viendo, cómo finalmente termina convirtiéndose en la religión universalista por antonomasia, ¿verdad? No solo universalista porque cubre a toda la humanidad, sino también que va a plantear valores eternos? Esa es la gran cuestión que toca dilucidar ahora. Entonces, siguiendo a Johnson en el análisis de estos tiempos tan conflictivos, nos dice que obviamente, refiriéndose a toda esa serie de incongruencias y de inconsistencias que tienen los textos, nos dice: nada de esto importaría mucho si la doctrina fundamental y las enseñanzas de Jesús se perfilaran clara, coherente y consecuentemente a partir de todas las fuentes canónicas. Cosa que no sucede, como lo sabemos. En efecto, sigue, esto es lo que deberíamos esperar, pues el núcleo del Evangelio, que es el hecho de la muerte y resurrección de Jesús, y lo que él dijo refiriéndose a esto, fue el primer contenido que asumió la forma de narración oral regular. Sin embargo, incluso en estas áreas fundamentales hay importantes oscuridades y contradicciones evidentes.
Si nosotros redujéramos nuestro conocimiento de Jesús a los puntos en los que hay unanimidad, plausibilidad y ausencia de objeciones, nos quedamos con un fenómeno casi desprovisto de significado. Este Jesús residual, es decir, el residuo que quedó después que sacamos todo lo que nos causa dudas o no es muy plausible y demás, o sea que esa especie de esencia de Jesús y su magisterio, ¿verdad? Este Jesús residual sabemos y estamos de acuerdo en que contó historias, que formuló varios proverbios sabios, que fue ejecutado en circunstancias que no están muy claras y que luego sus partidarios lo recordaron con una ceremonia central. Esta versión es increíble porque no explica el ascenso y la consolidación del cristianismo, ¿verdad? Es tampoco lo que podemos juntar como fuera de toda discusión o de toda duda, que causa admiración de que con eso tampoco haya podido darse el ascenso imparable del cristianismo. Y por lo tanto, nos dice Johnson, para explicar esto, tenemos que postular un Cristo extraordinario que hizo cosas extraordinarias. Tenemos que remontarnos de un fenómeno colectivo, que fue este que se tejió en torno a la figura de él, a su agente. El agente de todo esto es la figura de Jesús. Los hombres y las mujeres comenzaron frenética y nerviosamente a predicar el Evangelio de Jesús porque creían que Él había retornado a ellos desde los muertos y les había conferido la autoridad y el poder necesario para hacer tal cosa. Por supuesto que los esfuerzos evangélicos de estos hombres y de estas mujeres fueron imperfectos, pues a pesar de las instrucciones de Jesús, no siempre podían recordar exacta o coherentemente sus enseñanzas. Y no eran teólogos u oradores adiestrados, a veces ni siquiera eran personas educadas. Pero lo que es incluso más importante, era particularmente difícil comprender y transmitir las enseñanzas que él impartió. Ambos factores dejaron su impronta en los evangelios y explican así sus imperfecciones, pues los evangelios fueron una versión transcrita de lo que creían y enseñaban la primera y segunda generación de cristianos. Entonces, acá entra Johnson a analizar un poco cuál fue la enseñanza de Jesús y cuáles eran los motivos que lo llevaban a establecer esta nueva interpretación de la religión judía vigente en su tiempo. Y nos dice Johnson: sus actos y sus motivos, los de Jesús, ¿verdad?, eran complejos y no era posible entender fácilmente lo que enseñaba. El trasfondo religioso de donde provenía era en sí mismo increíblemente complicado. El mundo helenista se desplazaba poco a poco hacia el monoteísmo, pero sobre una base dualista que postulaba fuerzas rivales del bien y del mal, ¿verdad? Este fondo dualista es el que van a desarrollar los gnósticos, ¿verdad? A veces, yo escuchando la grabación de la semana pasada, me doy cuenta que a veces ustedes pueden escuchar agnósticos, con una A delante, que no es de eso de lo que se trata. Se trata de gnósticos, empezando con G, GN, ¿verdad? O sea que bueno, esta base dualista del mundo dividido y tironeado entre las fuentes de las fuerzas del bien y del mal, que finalmente tendrán que librar una última batalla para que se asiente el predominio del bien, eso es la base dualista que está en el fondo de la época y que los gnósticos van a tomar para fundamentar todas sus teorías, que finalmente fueron rechazadas por la ortodoxia de la Iglesia cristiana. Muy bien, volvemos. No solo que estaba esta base dualista y que la helenización tiraba hacia el monoteísmo, sino que el mundo judaico también estaba atravesando una crisis religiosa provocada por la situación política. El último episodio de enfrentamiento con Roma, que va a llevar en el 70 a la destrucción del templo y al primer gran batacazo que tiene el mundo judío con Roma, hasta que luego, en el siglo siguiente, con Adriano, sea borrado definitivamente. Muy bien.
para el mundo judaico. Entonces se estaban proponiendo toda suerte de soluciones, pero cada una anclaba fatalmente en algún particularismo de tiempo, de lugar o de raza. Es decir, las propuestas que provenían del mundo judío estaban atadas a circunstancias puntuales, como el caso de los esenios, ¿verdad?, que tenían su propia interpretación, o como muchos más recordarán que Johnson nos decía que en la época que se produce la famosa semana de Pascua, hay cerca de 24 o 25 sectas distintas dentro del judaísmo, es decir, formas diferentes de entender y de aplicar la ley mosaica y su mensaje de salvación. Así que bueno, si hay tantas particularidades de tiempo, de lugar o de raza, se pregunta Johnson, ¿cómo podían manifestarse las intenciones de Dios de tal modo que fuesen entendidas por todos los hombres y por toda la eternidad? ¿Verdad? El salto era ese, cómo superar el mosaico de diversas interpretaciones para establecer una que sea universal, que valga para todos los hombres, en cualquier circunstancia, sea cual sea su raza y sea cual sea el tiempo en el cual se aplique esta manifestación de intención. Muy bien. Asimismo, se dice Johnson, ¿cómo era posible que una solución contuviese elementos significativos para todos los tipos y todos los temperamentos de hombres, así como para todas las razas y todas las generaciones, para el que era activista, para el militante, para el doctrinario, para el asceta, para el obediente, para el pasivo, para el erudito o para el individuo de corazón sencillo? Y se sigue preguntando, ¿cómo podía transmitir un sentimiento de apremio e inmediatez, porque se requería compromiso en el propio momento en que se daba el mensaje, y al mismo tiempo ser válido para toda la eternidad? ¿Cómo podía promover en la mente de los hombres una confrontación con Dios que fuese al mismo tiempo pública, porque se hacía para toda la colectividad, pero también individual e íntima? ¿Cómo podía combinar un código de ética en un marco de rigurosa justicia y una promesa de generosidad sin precedentes? Vaya las cuestiones que nos plantea Johnson, ¿verdad? Son todas cuestiones cruciales. ¿Cómo era posible que ese mensaje, esa nueva vía de salvación que va a proponer Jesús, pudiese dar razón de todas estas preguntas? Entonces, bueno, estos eran, nos dice, algunos de los problemas evangélicos que Jesús enfrentaba. Más aún, tenía que resolverlos dentro de una serie preestablecida de hechos históricos que podían ser presagiados, pero no pronosticados, y cuya realización necesaria pondría fin a la misión del propio Jesús. Acá a lo que se refiere Johnson es que todo el periplo de Jesús y sus enseñanzas y su vida debían ser engarzadas en la tradición profética judía, ¿verdad? Porque estamos en el mundo judío, es un mundo de salvación, un mensaje de salvación dirigido en primer término al pueblo judío. Y por lo tanto, esta figura de Jesús debía aparecer engarzada dentro de la corriente profética judía que viene desde el fondo de los tiempos. Y por eso es la entrada en el asno, al lomo del burro en Jerusalén y todos los demás elementos que Jesús y sus seguidores toman para poder engarzarse dentro de la tradición profética judía. Muy bien. Por lo tanto, vamos a parar acá un minuto y sigo en el próximo, porque ya estamos en 14 minutos y seguimos con esta lectura tan interesante de Johnson en el próximo videíto.